naufragio que pudo haber tenido como consecuencia el naufragio de un buque con valores. Entonces ya en el seno del instituto ya se trabajó en la Nuestra Señora de las Mercedes. Nos dio un informe al almirante que pasó la gema y dice, esta gente ha tocado el precio del naufragio de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes. La historia ya fue el día 28 de mayo, 10 días después, el Instituto de Historia y Cultura sospecha que el Odyssey ha expoliado el precio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en el combate del Cabo de Santa María el 3 de octubre de 1804. La breve historia, yo creo que todos la conocemos, pero la breve historia era simplemente que en ese momento, en 1804, España estaba supeditada a los antojos de Napoleón, sujeta a un pago de un subsidio para mantenerse en la neutralidad a través del ministro de Godoy. El caso es que estamos con una situación muy tirante con Inglaterra, puesto que Inglaterra decía, el que paga a mi enemigo es mi enemigo, y empezó a hostigar el comercio español, sin guerra por delante. No había declaración de guerra. Se manda, Godoy manda a Grandayana a ir al Callao a recuperar, a recoger no es el tesoro, a recuperar lo que es un cargamento de dinero, digamos, de comerciantes, y traerlos a España con 4 fragatas, perdón. Se va, la escuadra de Bustamante va al Callao y de regreso, después de 2 meses de navegación, cuando está a la altura de Cabo San Vicente, le está esperando una escuadra inglesa de 4 fragatas perfectamente preparadas para el combate, al mando del almirante Graham Moore. El almirante manda, y nada más esperan, digamos, en orden de combate, en línea. Bustamante manda también su fragata, el señor de línea, porque la situación era en ese momento conflictiva. Los ingleses mandan un oficial a bordo para dialogar con Bustamante y le viene a decir que su majestad, la muy graciosa o gracioso, le ha dicho que tiene que acompañarles para Inglaterra. Y dice, vale, pues va a ser que le diga a su graciosa o graciosa majestad que no, que yo voy para Cádiz. No había devuelto el oficial cuando empieza el combate. Los ingleses inician el fuego y al media horita vuela la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, llevándose consigo a 300 de los 340 hombres que llevaba, entre ellos la familia de Diego de Alvear, su mujer y sus 6 hijos. Diego Alvear, que va a ser un personaje muy interesante en la zona por la bodega que hay de la familia, y porque luego en la Guerra de Independencia también tuvo una labor importante. El combate se determina, o sea, una vez volada la fragata Mercedes, los otros 3 son capturados, se llevan a Inglaterra, donde son hábilmente pues, desprovistos de sus mercancías valiosas. El trato con la gente fue magnífico, incluso hay información de que el recibimiento que tuvieron precisamente por el pueblo inglés no fue precisamente victorioso, sino que habían cometido una fechoría indigna. Poco después es cuando España declara la guerra a Inglaterra, en diciembre de 2004, que sería Trafalgar al año siguiente. Bien, entramos con la fase de contraataque. Este señor es el señor James Gould, que va a ser nuestro defensor, el abogado. Lo que decía antes es que James Gould también... Hay una película, es el documental de Amenábar, está muy bien, porque precisamente James Gould es un viejo conocido. Había sido era uno de los directivos de JMR Náutica, la que vino a buscar los pecios de Trafalgar. O sea, que sabía perfectamente de qué iba el asunto. Había también sido abogado en el caso de la Juno y la Galga, también ganado a los tribunales de Virginia. Conocía perfectamente a su contrincante y ahí fue cuando empezó el teatro, las reuniones que a la vuelta de estar ahí, España denuncia a los tribunales norteamericanos, a la compañía norteamericana,
a Odyssey y empieza el litigio. Los tribunales norteamericanos normalmente no deciden, sino que simplemente ponen en careo a las partes contrarias, a Odyssey contra el abogado, y determina el juez, da la razón, o sea, no dictamina un veredicto, no una sentencia, sino va al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel. Y eso fue el proceso que va a durar 5 años. Empezó todo en, no sé de quién es esto, por parte de... Bien, a todo eso también el juez de la línea ordena apresar los barcos de Odyssey. ¿Por qué? El juez de la línea dice, esta gente ha expoliado en aguas jurisdiccionales españolas y una orden de detención. Los barcos no pueden salir ya de Gibraltar. El 6 de julio Odyssey monta una de piratas. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los importantes, digamos, accionistas de Odyssey es Disney Channel y Discovery. Habían montado una de piratas porque además habían ya anunciado para junio la búsqueda de un tesoro, un concurso con la Volvo, con un premio de Volvo, para buscar un tesoro en el Atlántico. Y el parque temático de piratas también en Tampa. Entonces, algo hace suponer que esto, el efecto que querían es, además de ver, porque son reales de A8, la moneda que luego habría que ver. Todavía no sabemos qué es lo que tiene, porque no nos dejan ver las monedas. Piratas del Caribe, el real de A8 va a ser la moneda protagonista. El real de A8 ha sido la moneda más internacional que ha habido. Ha circulado por todo el mundo como moneda reconocida por, digamos, todos los países. El real de A8 español, 17 gramos de plata de buena ley, circuló por todo el mundo y sobre todo en China. En China le pone un cuño para identificar que había pasado por China. Yo me aficiono ahora a la numismática porque es que es un mundo impresionante, interesante. Sobre todo es una historia de España a nivel mundial. El dólar, el Spanish dollar era el real de 8 que cogió los primeros, los Estados Unidos como moneda inicial. El Spanish dollar. Y era el real de 8 acuñó como... Y entonces le puso la S, ya sabéis, que la señal del dólar es las 2 barras de las columnas de Hércules con la cinta. Ese es el símbolo del dólar. Importantísimo. Bueno, para seguir, esto va a ser más rápido porque al final es denuncia fiscalía, los tesoros. Bueno, aquí el de arriba es el Grant Stipp. Y bueno, aquí, entre otras cosas, este Grant Stipp es un personaje interesante. Había sido representante de artistas. Y llegó un momento, le dio la vena de cazar tesoros, muy a la película americana, y se puso a buscar, se metió, bueno, era un tío que tiene mucha habilidad, tiene un nivel intelectual magnífico, y consiguió, pues bueno, engatusar y crear una empresa que aún sigue, Odyssey sigue por ahí dando tumbo. Pasa que ya se tiene muy en cuenta que no, en aguas españolas no. Este es un senador. O sea, que está bien protegido. Ahora empieza. Odyssey asegura que el trabajo en agua dice que trabajó para un concurso y empieza a tomarnos el pelo. Aquí todo esto, pues dentro de lo que es el gobierno, aquí Carmen Calvo, pues empieza, bueno, latinos contra el otro para allá, que fuiste tú, que fui yo, quien autorizó los trabajos, en fin. En la zona, uno de los trabajos que nos mandaron a hacer en el instituto fue determinar la zona del combate de la fragata, del Cabo Santa María, buscando documentación antigua, porque hay bastante información. El Visor Marqués es una joya en cuanto a documentación. Cuando uno se pone a buscarlo, me pasé el verano ahí buscando información, y bueno, hay una referencia como el Montefijo y Monchique en todo lo que es el Algarve, son referencias a la navegación. La escuadra de Bustamante venía de Montevideo, lo que hacía es remontar al norte, la latitud la conocía, y cuando llegaba a la vista de Montefijo y Monchique, aproximadamente 36 grados latitud norte, toda la calle estribor, y entras en Cádiz. Y ahí estaban esperándoles. Tenemos la documentación del buque, aquí tenemos el estado general, donde, entre otras cosas,
vemos aquí anteriormente lo que llevaba la Mercedes es esta, ¿no? Esta la Medea, Fama y la Clara, las otras. Tenía, en plata aquí tenemos de Su Majestad 221.000 reales de pesos fuertes, 600.000 para la caja de soldados. Ese dinero sí lo devolvieron, la de la caja de los soldados, o de lo que es las dotaciones. Y estos son de particulares, o sea, ¿qué es decir? Que casi todo era de particulares. También es cierto que también se sabe que una vez desvalijado de estas cantidades y todo lo que sacó las fragatas, España no se quedó quieta, empezó a embargar bienes a los ingleses que habían aquí en Cádiz, en la zona. O sea, dice, tú me has quitado esto, pero yo te lo quito a ti. Bien. Exteriores ya empieza ya la cosa también, ya Inglaterra no apoya tanto porque se está cuestionando qué han hecho esta gente, ya no es lo que vinieron a hacer. Y hay una nota interesante de la embajada, cómo se justifica en la embajada británica. La embajada tiene el gusto de informar al ministerio que la responsabilidad para la concesión de licencias de importación y exportación recae en el gobierno de Gibraltar, no es responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que, bueno, aquí va a decir, bueno, vamos a seguir un poco, según va saliendo los barcos, son registrados, al final no llevan nada porque les ha dado tiempo a descargar todo, y aquí tenemos un documento que es interesante, que son los 2 vuelos que hubo para llevarse el cargamento a Tampa. Uno fue el 10 de abril, la noticia fue en mayo, o sea, unos meses antes que ya estaban trabajando en el pecio de la Mercedes antes de que se le autorizara el Sussex. Y el otro vuelo fue el 14 de mayo, días antes de haber dado la noticia, que fue el 18. Bien, antes de que a este barco lo echen la mano, pues desembarcó todo, el ROB, la información, con lo cual no tenían nada, no había nada. De repente sale esta imagen que dice ser que fue una foto que uno de los empleados de Green Street, que estaría un poco cabreado con él, la puso en la red. Es Carlos IV. Ya empezamos a tener pistas. Porque hasta ahora, en las reuniones que había del abogado nuestro en Tampa, venía diciendo que esta gente dice que no saben de quién es ese barco, que de repente se encontraron con eso de casualidad, como si alguien se le hubiera caído. Y que no damos la información del sitio por si alguien llega por ahí y se le ocurre también seguir sacando cosas, porque ya tiene ellos los derechos sobre el pecio. Y o sea, cosas tan absurdas que el juez, pues bueno, de alguna manera, muy bien, mira, se lo paso al siguiente y que el siguiente determine. Por eso fue escalonadamente y el proceso tan largo. Lo que sí nos dieron, esto fue una información que nos dio Rota, fue las posiciones del sistema de posicionamiento ICE de los buques de Odyssey. Y vemos cómo, de repente, este caso concreto es el Ocean Alert, el más pequeñito, que del 16 al 30 de marzo sale de aquí, se va por aquí y se vuelve. El siguiente es el Explorer, que entre el 17 de abril y el 12 de mayo está por aquí, hace se viene por aquí y se vuelve. La zona coincide con el lugar del combate. Este fue el círculo que puse antes, el circulito, y estas son un poco las posiciones en las que se mueven estos 2 barcos. Ya, segunda pista, mira, estos documentos fueron los que se fue facilitando al abogado para que fuera presentándolo. Bien, el caso es que ya dice, esto es blanco y en botella, y el 8 de mayo, o sea, un año prácticamente después, en rueda de prensa vemos al almirante este es James Gould, a Luis Lafuente Batanero, y este sería, bueno, a lo mejor es el de Bellas Artes. Rueda de prensa y hace público que Odyssey ha expoliado la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Aún en Algeciras se sigue pensando el juez que esta era expolio agua española y tal. Eso fue en las reuniones que tuvimos, que donde estaban reunidos Abogacía del Estado, Asuntos Exteriores, ya se dijo, mira, no, eso, olvidar ese caso, vamos a centrarnos en este. Esta carta fue muy interesante, bueno, valió mucho, porque fue una carta que el almirante
del Museo Naval, en este caso, realmente el Este, dirige a su homónimo en Estados Unidos. Vamos a sensibilizar. Y viene a decir, ¿por qué? Dice, la leo, porque se lee bien, porque si no, certifico que no ha habido decreto real o acto de Parlamento alguno renunciando o abandonando el derecho de propiedad u otro interés del Reino de España y otro interés en el Reino de España en la fragata Merced y en su cargamento. El derecho de propiedad y otro interés es el derecho. También certifico que no ha habido autorización o consentimiento alguno para que Odyssey lleve a cabo actividades de salvamento o cualquier otro tipo de actividad sobre la Mercedes o su cargamento. La Armada Española rechaza, deniega y se rehúsa a reconocer el salvamento u otro disturbio por parte de Odyssey a nuestro buque de guerra, su contenido y el lugar de descanso de aquellos que perecieron cuando el buque fue abatido en lo que marcó un momento crucial en nuestra historia. La información histórica sobre la Merced y la información sobre las actividades de Odyssey apuntan contundentemente a que el pecio que es sujeto de este caso es, en efecto, un buque de guerra, es el buque de guerra La Mercedes de la Armada Española. Por tanto, Odyssey ha tomado sin autorización propiedad española que constituye patrimonio histórico de España y ha profanado la tumba de cientos de ciudadanos españoles. Como comandante de la Armada Española y director del Museo Naval, solicito respetuosamente a este honorable juzgado que ordene el pronto regreso a España de la propiedad española que Odyssey tomó en secreto y sin autorización hacia Estados Unidos. Este testimonio de lo expuesto anteriormente para el propósito que sea necesario y tratar. Esto sirvió mucho porque ya tuvimos el apoyo de la institución correspondiente, del Instituto de Historia de los Estados Unidos, por la sensibilización, porque Estados Unidos hay un acuerdo en directo en que reconoce, lo que antes he dicho, la soberanía del buque de Estado. Cualquier buque de guerra hundido en cualquier momento, en cualquier agua, sigue siendo del país de bandera. Bien, aparecen por ahí los oportunistas. Este es el descendiente de Diego de Alvear, dice que esto, bueno, que parte tal, que mi descendiente. Aparecieron, dicen en Perú, que si eso es el oro de los incas, que se ha llevado, de todo. O sea, aquí aparecieron, fue interesantísimo ese aspecto. Por fin un juez ordena que haya una delegación de la Casa de la Moneda que se desplaza, y efectivamente. Reales de 8, es un real de 8, aunque no es el famoso. ¿Por qué? Aquí pone el 8R, real de 8, 17 gramos o 19 gramos de plata. Pierde el primer grado y esto va a ser, ya está en julio, del 9, va a ser una continua. Vamos a un tira floja, un pulso, a ver quién se queda con las monedas, es una chulada. Pero llega un momento en que también dentro el juez pide imágenes. Y nos llega el abogado de España y dice, tenemos imágenes del pecio. Y dice, esta es una pieza de artillería. Enseguida, dice, claro que sí, esto es un pedrero, o le llama el pedrero de 4 libras. Y sí, ¿cómo es? Porque sí, mira, es que este obús de 4 libras, es que resulta que la Mercedes llevaba obuses de 3 libras o de 4, 12 buses a bordo. Es obús de 3 libras 12. Y es igual que este, que tenemos en el Museo Naval, de reglamento. Siguiente prueba. Fue la imagen, van igual. O sea que vemos que no hay confusión. El tamaño. Esto es un obús o pedrero que se le conoce de 3 libras, o de 4, hay 2 tipos. Otro, dentro del cargamento que llevaba la Mercedes había 4, creo que son 2 culebrinas exclusivas de bronce para inutilizada. Culebrina, una pieza artillería del siglo anterior, antigua. Vemos aquí estas imágenes que nos mandan con las asas que son delfines, típicas las culebrinas, como esta. Igual que esta. Entonces, vamos a ver. Porque ya después de tanta formación, bueno, cada vez esto fue de tribunal en tribunal y nos fueron dando la razón. Llegaría al último, el último fue, ya era el tribunal, el Supremo, y la Clinton, que ocupaba un puesto, era secretaria de Estado, la Hillary, nos dio la razón. Aquí nos mandan imágenes de cargamento, pero cuando llega, ya ha llegado hasta el final, ya estamos ya casi en fecha nos llega el abogado diciendo, mira, hay
un punto en el cual ahí a ver cómo lo solucionamos. Es que Odyssey, para que nos amparemos en que este es un buque de Estado, tiene que no llevar misión comercial. Es un punto importante, siempre y cuando no vaya en misión comercial. Y entonces hay un documento que vemos aquí, que es que Godoy le ordena a Gran Dayana 2 años antes a que organice una escuadra de 4 fragatas para ir a por cargamento de valores a América. Dice, esto es una misión oficial. Dice, y esto es una misión oficial, claro que es oficial. Se presentó y dice, ganado el caso. El proceso, aquí un poco resumen, que va desde el 8 al 12. En el 8, España presenta al juez Mark Pixon del Distrito Federal de Tampa pruebas de la identidad del precio. En 2009, el juez dictaminó a favor de España. Odyssey recurre argumentando misión comercial. Bien. En el 9, Merrimack, que es otro juez del Distrito de Florida, dictamina a favor de España y dispone ya la devolución. En el 10, recurre a la apelación Atlanta. En el 11, la Corte de Apelación ratifica la decisión. Y en el 12, el Tribunal Supremo y la Secretaría de Estado ordenan la devolución a España. Y el 15 de febrero del 12 nos vino para acá el cargamento, creo que son 2 o 3 Hércules de las Fuerzas Aéreas. Con esto tenemos el caso terminado. Vamos a tocar 2 puntos nada más, que es cosas positivas que en su momento salió de este caso. Dos importantes. El día 31 de diciembre de 2007, o sea, meses después de mayo al 7, rápidamente, ante las presiones que recibe Cultura de cómo es que nos expolian, cómo que no hacemos nada por nosotros, porque lamentablemente una de las cosas que aportaba el amigo Grenstein es que vosotros no sabéis ni lo que tenéis. Y encima os quejáis, ¿qué hacéis vosotros para recuperarlo? O sea, la verdad es que teníamos que dar razón, es que no hacemos mucho. Pues rápidamente el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico determina un decálogo de buenas intenciones. Hay que hacer documentación, la carta arqueológica, por lo menos para saber qué es lo que tenemos en nuestras aguas. Programas de gestión integrado, declaración de bien de interés cultural, formación del personal, de medios, coordinación, protocolo de actuación, acuerdos entre las instituciones implicadas, defensa, asuntos exteriores, cultura, y divulgación y sensibilización. Todo magnífico, con muy buenas intenciones. Posteriormente, 2 años después, llega ese acuerdo que está en vigor entre defensa y cultura, por el cual defensa, a través de la Armada, aportará medios materiales y humanos. La Armada tiene medios y asume dirección técnica. Y cultura aporta asesoramiento técnico y financiación, y la dirección científica. Duró 1 año, el 2011. Nada más. Lamentablemente, hasta el día. Lo único que nos queda es que las monedas están expuestas a las monedas. El cargamento se depositó en Cartagena, primero, el Centro Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, y están haciendo una labor de recuperación que, no sé, es una labor que van a acabar siendo expertos en recuperación de monedas. Pero, no sé, a modo de crítica, es que cuesta más la recuperación que lo que cuesta la moneda. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.